Global Advisory Solutions es una firma especializada de servicios de consultoría con respaldo de marcas internacionales y un equipo experimentado en el mercado nacional e internacional. Estamos dedicados al desarrollo de soluciones para los retos del mundo de negocios y exigencias de un mercado globalizado. Trabajamos de la mano de cada uno de nuestros clientes para encontrar las soluciones que necesita para hacer crecer su negocio de manera ágil, eficiente y segura. Estamos en constante preparación y estudio para mantenernos a la vanguardia de los riesgos y necesidades enfocadas en servicios como gobierno corporativo, riesgos y cumplimiento, auditoría interna, asesorías especializadas de auditorías y riesgos de TI, transformación e innovación tecnológica, continuidad de negocios, asesorías especializadas de seguridad y privacidad, asesorías de soluciones tecnológicas. Y a través de GloAdso Academy ofrecemos cursos especializados, certificaciones y acreditaciones internacionales. Confiamos que nuestras experiencias, herramientas y soluciones son un valor para cada uno de nuestros clientes y juntos podemos lograr el éxito de las estrategias de negocio que llevarán a su empresa a crecer de manera sostenible. Global Advisory Solutions, soluciones integrales para un mundo de negocios. Hola Julio, ¿cómo estás? Gusto saludarte, Yasmín. Tiempo sin verte, ¿ah? Gracias, sí, un poco. La verdad que, primero que nada, quisiera agradecerte enormemente y a GloAdso sobre todo de haber dado este espacio, que sabemos que tu agenda está súper apretada. La verdad que te agradezco muchísimo. Sabemos que tienes unos proyectos muy importantes andando y bueno, en nombre del Instituto de Auditores Internos de Panamá, en nombre de la profesión, te agradezco y desde esta Junta Directiva 2024-2026, bienvenidos a este podcast, el cual pues quisiera que llevemos a cabo de la manera más amigable, claro, con toda la confianza y poder hablarle al público que lo escuchará de la manera más normal que podamos. Excelente, Yasmín. Yo muy honrado de estar con ustedes. Tú sabes que ya ha pasado un tiempo largo de haber estado como presidente, pero igual estuvimos en los comités de trabajo, trabajé muchas veces contigo y es un honor estar por acá en este importante podcast de nuestro instituto. Gracias. Mira, yo quisiera que fuéramos, como siempre hemos conversado, colegas que siempre nos encontramos, hemos trabajado proyectos juntos y demás. Sin embargo, sabemos que en nuestro instituto periódicamente se renueva, por decirlo así, la membresía. Y hoy en día estamos súper felices de darle la bienvenida a una nueva membresía que para Panamá es un hito, la membresía estudiantil. Qué bueno. Entonces te doy esta pequeña introducción, ya que cuando te dé algunas preguntas que tengo para guiarme, claro, pues podamos dirigirlas no solamente a los que ya tienen tanta experiencia y están experimentados como tu nivel, sino también un poco hacia esta membresía que hoy en día son, digamos, nuestro relevo futuro, generacional, claro, digamos, ¿no? Y que ellos sepan cómo pueden proceder y qué les puede estar esperando con esta bella profesión que hoy en día desarrollamos. Así que, pues sin más, comencemos con la primera pregunta. Para iniciar, nos gustaría conocer un poco más sobre tu historia profesional. ¿Cómo fue tu camino hasta llegar a presidir organizaciones tan importantes como nuestro Instituto de Auditores Internos de Panamá e ISACA? ¿Y qué experiencias marcaron tu liderazgo a lo largo de tu trayectoria? Wow, una pregunta bien interesante y hay que remontarse un poquito al pasado. Bueno, la verdad, todo inició realmente cuando me tocó armar el tema de la tesis, ya graduado en ingeniero de sistemas computacionales, y en la Chiriquí Company había la oportunidad de poder desarrollar sistemas, pero aparte de programación, que es lo que había en la universidad, había un componente de análisis de sistemas, y el proyecto consistió en desarrollar un sistema para automatizar todo el proceso de mantenimiento de trenes y también algunos sistemas eléctricos que habían en su momento. Y de ahí incursioné en ver cómo la tecnología podía servir para procesos manuales, llevarlos a la parte automatizada. Ese tema me impresionaba. Así que cada vez quería saber más del negocio, más de la operación y ver cómo la parte manual podíamos llevarla a un proceso automatizado. Así que el tema de la tecnología me apasionó. Después de ahí incurrí en el tema académico y se dio una gran oportunidad de entrar a PwC,
donde entré en el área de auditoría de TI en su momento. En ese momento teníamos una metodología que estaba orientada a confianza en controles, por lo cual los de sistemas evaluábamos procesos, diagramamos todas las actividades de control. Tú sabes que la firma hay que ver el tema de las aserciones y todos estos temas, y de ahí poder definir y establecer determinadas pruebas. En la misma firma pudimos ir evolucionando en diferentes áreas como auditoría interna, porque ya después de la parte financiera pasamos a la consultoría, así que veíamos auditoría interna, auditoría TI, temas de seguridad de TI, que era lo que se daba en la época, mejora de procesos, continuidad de negocios, en fin, riesgos, una gama de servicios. Pero ahí te voy a comentar nada más dos anécdotas que creo que me marcaron mucho de la firma para avanzar. En esa época, un banco, casualmente Banco General, estaban desarrollando, tenían requerimientos para el tema de auditoría basada en riesgos, y con Arturo Carvajal, que con los cuales trabajamos, él recién había estado llegando de Chile, pudimos incursionar en el proceso de venderles un servicio que fuese la metodología de auditoría basada en riesgos, que implicaba toda la estrategia del banco y una serie de factores, pero automatizándolas con una herramienta que hasta el día de hoy el banco lo tiene. Nosotros obviamente representamos ahora como Globarso, pero ese proceso también fue interesante porque ya nos fuimos dando cuenta de la relevancia de la auditoría interna, la relevancia de entender el negocio, la relevancia de los riesgos, y cómo integrando tecnología con negocios y procesos ahora orientados a la auditoría, se podían desarrollar temas muy interesantes. Por ahí pasé por personas muy importantes. Vamos a hablar de Marisol Arcia, por ejemplo, con lo cual trabajamos en el Chase Manhattan Bank. Yo creo que vivió una época maravillosa, porque en Panamá teníamos toda la banca, pasamos por un Chase Manhattan Bank, pasamos por un Lloyds Bank de Inglaterra, pasamos por los bancos suizos, el UBS, los bancos suizos, como Discount Bank, que era otro que había en Panamá, bancos españoles, el cúmulo de bancos panameños que habían, que ya muchos no existen. Entonces era interesante ir apalancando el conocimiento con aplicarlo en estas organizaciones. Y te puedo hablar hasta de fábricas. Imagínate, la Colgate estuvo aquí, teníamos también el tema de la Philip Morris, que tenían que ver con los temas de las tabacaleras. Había muchas industrias, la misma Bonlac. Ir allá a auditar todo eso, ver en un Bonlac, por ejemplo, van sistemas especializados, y compararlo, realmente fue un tema muy bueno. Y en esa misma línea, ya empezar el tema de ISACA despertó el interés, porque ya no era solamente la metodología de la firma, sino cómo podemos aprender qué está pasando en el mundo. Exacto. En esa época habían personas en Panamá como Lilia Liu y Johan Tay, y una serie de personas que impulsaban la práctica, y empecé a hacer de todo allí. Por eso le digo a los jóvenes que hay que meterse en los gremios y trabajar. Así. Hice de todo. Después pude estar en diferentes comités, organizaba conferencias, hasta que llegó el gran momento de poder ya incursionar dictando conferencias a nivel internacional, conectarme con gente de varios países, y terminar siendo presidente de ISACA. En Panamá hacíamos muchas cosas, traducíamos el manual del examen CISA. Wow. Durante ese periodo pude incursionar con preguntas para los exámenes de certificación, conectarme con personas de todas partes del mundo trabajando en comités técnicos de ISACA, y haber organizado el Latincast, que era el Congreso Latinoamericano en la época en Panamá. Fue todo un éxito porque la conexión de Panamá fue perfecta, y ahí empezamos a usar a Copa como apoyo en esos temas de que vengan a Panamá, que es más fácil. Incursionamos el tema de Infosecurity, que fue un evento que ISACA lo desarrollaba, era la primera vez que se hacía en Panamá, se hizo por muchos años, fue exitoso, pero después se trasladó a Colombia y creo que ya los años no siguió. Y de ahí nos hemos mantenido esa retórica, o sea, ¿qué pasa en el mundo? ¿Cómo me puedo actualizar? Apalancar todos estos conocimientos y conectarnos con todas estas personas. Pero un elemento clave que yo quisiera también recalcar aquí era el tema del idioma inglés, porque en ese interín también empecé a ser profesor. Yo le decía a mis estudiantes, en el mundo hay que estudiar de todo, hay que prepararse, y el tema del inglés fue un elemento que creo que también me ayudó para poder liderizar estos equipos y trabajar a nivel global. Para hacer el cuento corto, como decimos, para llegar al instituto. Así que ya estando en la firma, teniendo una posición ya regional, porque ya en la firma PwC pude escalar hasta una posición regional,
conozco a Ernesto, primer presidente del instituto, Exacto. y el señor siempre andaba con una bolsa, él tenía todos los miembros en una carpeta, y me empieza a hablar del tema de auditoría interna. Yo digo, pero ya estoy en la parte viendo diferentes servicios, pero auditoría interna desde la perspectiva de la firma, pero me planteó de una manera tan interesante el tema que eventualmente empecé a colaborar y a estar en diferentes juntas directivas, hasta que después pude lograr ser presidente también. Y durante ese periodo, para hacerte también el tema un poco corto, el tema acá es tiempo, estar en los comités a nivel global, que fue espectacular. Estuve en comité de nominaciones, me tocaba entrevistar personas de todas partes del mundo para eventualmente evaluarlas, para que formaran parte de la junta directiva del instituto. Así que esa conexión fue muy buena, y te digo, nuevamente el inglés me ayudó muchísimo, Sí, porque por ser Latinoamérica no tenía que entrevistar personas de América Latina, y ahí aprendí muchísimo. Y algo que yo siempre le digo a la gente es que el contexto del conocimiento de uno, no solamente quedar en lo académico, sino uno quedarse leyendo, apalancándose en todas estas nuevas tendencias y probarlas, fue un elemento que creo que fue bastante clave. Y obviamente en ese interín, fortaleciéndome con certificaciones, otras maestrías, área de especialidad en negocios, complementan un poco el tema de la búsqueda de ver cómo uno puede cubrirse en estos tiempos. Así que ese sería como un pequeño resumen. Después estuve en otra firma también, que fue BDO, y ahí pude trabajar regionalmente con comités no solamente ahora de Estados Unidos, sino también de Europa y Asia, inclusive en temas de comités de trabajo de esa organización. Y creo que el camino ha sido bastante interesante, y donde hubieron personas que hay que resaltar. También yo estuve Alfonso Bustamante, yo pudiera mencionar el nombre de él también, personas clave que tú sabes que creen en el tema del conocimiento. No puedo dejar de hablar de PwC también sin mencionar a Ángel da Pena o Antonio La Torraca, que eran personas que tenían una visión más allá, y que creo que en alguna medida uno, tú sabes, usar esos modelos, una Lea Aguilera también, esos modelos tú los guías y lo pones en práctica y lo apalancas a tus sueños. Y eso también te ayuda a avanzar en ese proceso. Así que eso sería como un pequeño resumen de cómo ha sido el proceso y cómo es un apasionado de ver cómo la tecnología se apalanca también con el negocio y las diferentes ramas de profesiones que hay relacionadas a estos servicios de consultoría en lo cual me pude especializar. Sí, y por eso más bien me refería, cuéntanos un poco de tu historia, porque tú como conferencista internacional, la verdad que nos ha tocado, pues algunos que tenemos un poquito más de experiencia, escuchar de toda tu parte profesional, de tu super currículum que tiene, la verdad. Sin embargo, cuando nos mencionas el tema de anécdotas, porque no podemos, no vamos a subestimar el tema de los estudios, el tema de las certificaciones, Claro. que no podemos parar con ello. Sin embargo, sabemos que como seres humanos y como seres para el desarrollo de nuestras habilidades blandas, siempre tenemos como esas personas que son guías, que son referentes, por Así ejemplo, y hoy en día, hoy es referente Así a nivel es. internacional incluso. Entonces, por eso toma gran importancia, en nuestro caso, preguntarte más bien en ese sentido, y te agradezco por esas anécdotas, porque definitivamente en cada uno de esos clientes que visitas, me imagino que pues aprendiste mucho. Muchísimo. Y lo que te llevas muchas veces más incluso de cuando estudias la teoría de alguno de los temas. Y hablando de la parte de estudios, y sé pues que tu área, tú eres muy creativo y la parte pues tecnológica y tal te apasiona demasiado, porque se te nota en el tono de voz cuando hablas de eso. Te voy a hacer una segunda pregunta. Porque hoy en día se habla mucho de transformación digital, de inteligencia artificial y de automatización. Después de tus perspectivas, ¿qué significa realmente transformación digital? ¿Y cómo deberían prepararse las organizaciones para adaptarse correctamente a este cambio que es ineludible? Lo has dicho correctamente y lo he visto. El transformación digital para mí empezó desde hace muchos años. Es un proceso que es cambiante, que es dinámico. Yo lo vivía desde cuando estaba muy joven, y por eso siempre he tenido la fascinación de seguirme actualizando el tema. Porque ¿qué es? O sea, el negocio está allí, pero la tecnología bien llevada te permite apalancar negocio, como mencioné anteriormente, procesos, administración. Cada día estamos dependiendo más de ellos
de esa tecnología, inclusive para nuestras actividades diarias. Y la transformación digital no viene a generar riesgo o a quitarle trabajo a las personas. Es un elemento que llegó para quedarse, que va a seguir cambiando porque la tecnología es disruptiva, pero que tenemos que apalancarnos en ella para ser mucho más efectivos, eficaces y ágiles para agregar valor a nuestras organizaciones. Y es un elemento que cuando lo vemos a la perspectiva esa, nos damos cuenta que es algo que amerita que nos preparemos, que nos actualicemos. Mencionas inteligencia artificial, ya lo usamos para diferentes actividades. No voy a hablar de temas de riesgos, pero sí, para mí es eso, poder llevar de una manera mucho más ágil y efectiva todos los procesos de las organizaciones utilizando las herramientas disponibles que conllevan y que facilitan todo el proceso de transformación digital. Excelente. Y definitivamente que es que ya no se puede ver ni siquiera desde hace muchos años, no se puede ver ni siquiera como una opción, como un complemento, el tema de la tecnología, el tema de la digitalización, sino más bien que ya todo está naciendo desde allí y nosotros como auditores internos no nos podemos quedar atrás en ese sentido. Así que gracias por esos comentarios que hoy nos haces. Y hablando de un tema que a casi nadie le gusta, que no quisiéramos experimentar, pero lastimosamente se experimentan en temas de fraudes. Sí. Muchas organizaciones siguen reaccionando cuando el problema ya ocurrió. Claro. ¿Cómo puede el auditor en este sentido aportar de manera preventiva para ayudar a identificar riesgos y fortalecer los controles antes de que estos fraudes se den? ¿Cómo consideras que se pudiera aportar? Interesante pregunta y la clave es que el auditor es la prevención. Más allá de la detección, el auditor es antes. Y eso es bueno. El auditor tiene dos roles. Sabemos que a nivel de rol de asesoría del auditor, él debe conocer la estrategia de la organización, definir riesgos que pueden impactar esos logros, analizando muy adentro de la organización para conocer los controles que se tengan para mitigar riesgos. Es un poco como técnico, o sea, hacemos una evaluación efectiva y a partir de ahí se pueden establecer planes de acción que pueden ayudar a reforzar el sistema de control de las empresas, hacerlas más sólidas. Pero hay un rol también que es el rol del asesor, que como el auditor tiene que estar en constante estudio y actualización, conociendo su organización, puede realizar actividades de capacitación, concientización. Muchas veces en las empresas vemos que hay procesos de reestructuraciones, desarrollo de nuevos negocios, productos, y el tema de riesgo, el tema de fortalecimiento del sistema de control interno, el tema de gobernanza, son temas que a veces hay ciertas debilidades, donde el auditor puede emitir recomendaciones, crear conciencia a través de diferentes actividades. Por eso sí, no debe estar certificando, porque tú no puedes asumir la responsabilidad de temas propios de diferentes áreas, pero sí puedes desarrollar una actividad de asesor para que bajo ese entendimiento se genere un análisis que permita reforzar actividades de control que puedan minimizar la actividad de riesgos. Y ahí también apalancarse en las tecnologías. Mira, hay un concepto que me fascina mucho, que es el tema de la auditoría basada en riesgos dinámicos. Eso conlleva a ver cómo cuando tú conoces todo el ecosistema de tu organización, tú puedes diseñar tu modelo de tecnología, ya sea usando la inteligencia artificial, auditorías predictivas, el tema de robotización, por ejemplo, usándolo de manera combinada, para poder recolectar información en tiempo real y que el sistema, la tecnología, te ayude a ti a apalancar áreas de foco donde haya que revisar. Y nuevamente vemos la tecnología ahí apoyándote, pero nada va a servir si tú no conoces tu organización. Inclusive hay marcos que definen en nuestras normas de auditoría que el riesgo a fraude hay que considerarlo cuando hacemos la planificación, pero muchas veces no se hace y se tiene el error de que el auditor debe ser el detector, o sea, confundirlo con un examinador de fraude, que en gran medida es el que tiene que llegar después y el que está especializado en esa rama. Pero hay un valor muy grande e importante en la actividad que desarrolla el auditor interno, porque todo lo que hacemos ayuda en una medida a prevenir el fraude, pero para eso hay que prepararse y hay que apalancarse en todos los elementos que acabo de mencionar en nuestros dos roles. Excelente, Julio. Sí, incluso las normas hoy en día ya hacen claramente, por si acaso quedaba alguna pequeña duda, el tema de ser asesores también. Así agregar es. Ese valor, ¿verdad? Agregar ese valor. Súper importante, e incluso en el momento de una presentación ante un comité, tú muy bien lo habrás experimentado, el tema de que no fuiste solamente a detectar,
sino agregaste un valor. Así es. Y acabas de decir algo muy importante. No todas las organizaciones tienen una estructura con un comité debidamente estructurado, desarrollado. A veces hay que hacer reportes a juntas directivas y las normas es una herramienta que también pueden utilizar para poder explicar o orientar a la organización de temas foco en donde el auditor se tiene que orientar. Pero igual el tema del estudio es un tema que hay que considerarlo siempre. Excelente, gracias. Y en tu experiencia, tú que has sido tan estudioso y que, bueno, la vida te ha llevado a desarrollar estas habilidades, porque de verdad que la vida es la que, y las distintas experiencias así es. Que a veces le llamamos retos. Claro. A mí me gusta llamarle oportunidades. Basada en tu experiencia, ¿cuáles consideras tú que son esas habilidades más importantes que debe desarrollar el auditor moderno para generar valor en un entorno cada vez más digital y cambiando? O sea, en tu caminar, claro, tú te has enfrentado a situaciones y hoy en día nos seguiremos enfrentando a situaciones. ¿Qué tú le dirías a ellos? O sea, ¿hacia dónde debes afinar? ¿Qué consideras esas habilidades? Claro, el proceso no es fácil y has dicho algo bien interesante, porque yo le hablaba, por ejemplo, como fui profesor y obviamente también me estudié para ejercer esa actividad. Yo le decía a los estudiantes que tenían que entender que todo lo que estábamos viendo de manera teórica en la clase era una base, pero que siempre tenían que tener una visión de que siempre algo estaba ocurriendo en el mundo, que ellos deberían ser personas muy efectivas o activas en el proceso de seguir aprendiendo más, que el conocimiento está ahí y hay que buscar la manera de tenerlo. Y les ponía a ellos inclusive una anécdota. En el trabajo había muchos temas en inglés y yo tomé clases de inglés en el colegio, etcétera. Pero yo decía, ay, no, yo necesito más, porque yo también quiero hablar en Europa y quiero hablar en Estados Unidos y tengo que saber manejarme bien. Así que cuando tuve mi clase de inglés, había muchos cursos de inglés en Panamá, pero dije, voy a estudiar en el canal. Y me fui a la zona del canal de Panamá Canal College para interactuar con los americanos, entender todo el tema, tener esa vivencia del idioma y así asimilar ese conocimiento que en muchos casos en inglés llegaba más rápido que en español. Y eso fue un proceso que no me lo tuvieron que decir en la universidad. Entonces, siempre les transmití a ellos que el tema del conocimiento era un tema cíclico y que la universidad es una base muy importante, pero siempre tenían que pensar en estudiar y prepararse más. Y yo le recomendaría a los auditores, partiendo de esa base, que entiendan que es una profesión que es cambiante. La organización genera cambios, el mundo está cambiando y así mismo se tienen que preparar para hacer frente a esas revisiones. Las normas son buenas, es un elemento, la metodología es un complemento, pero tu organización tiene temas muy específicos que no son iguales a la otra organización. Y eso demanda de ti entender tu negocio, el negocio, su visión, su estrategia, sus operaciones, su tecnología, para ver en qué te puedes apalancar para hacer mejores auditorías, reforzar estudios, por ejemplo, que tengan que ver con temas de la inteligencia artificial, como hemos mencionado, el tema de la auditoría predictiva con Data Analytics, por ejemplo, el tema de robotización, el tema de la contabilidad cuántica, de la computación cuántica, por ejemplo, la integración de esos elementos muy alineados con el negocio, lo que hay que auditar y el cumplimiento regulatorio. O sea, todos esos elementos son como guías que te dicen en qué te tienes que preparar. Y lo bueno de esto es que es cíclico. Yo me acuerdo cuando fui presidente que estaba Naori, que era el presidente, que era de Japón, él siempre decía que para obtener cobertura en su organización, que era la IGE en su momento, él tenía que, él entendía que él tenía que estar en constante actualización, porque él decía, la profesión del auditor se va a mantener, pero no como la conocíamos actualmente, porque es una profesión en constante cambio, y el auditor, y toda persona que entra a ser auditor tiene que tener eso ya en sus genes. Y es apasionante, Yasmín, porque qué buena está una organización, una profesión que puedes tener normativas y todo, pero tú tienes que estar en constante actualización, que quedarte haciendo lo mismo todos los días, ¿no? Entonces, es una motivación, más no, y un reto, pero que a la larga genera satisfacciones muy grandes. Totalmente, y muy bien lo mencionabas cuando mencionabas el tema de gobierno corporativo, porque muchas veces hay como una pieza allí suelta en donde incluso te puedes sentir, ya sea una administración o una junta directiva, como que hace auditoría interna con el negocio. Cuando todos pensamos que eso es lo normal, que existan comités, pero no es tan así en la realidad, en todas las realidades, digamos. Entonces, es importante eso que mencionas, el tema de conocer el negocio, el tema de que es dinámico, porque todo va cambiando. Así es. Y algo clave, Yasmín, no hay edades. Yo, la edad que yo tengo,
Yo estoy en laboratorios, yo hago pruebas, yo puedo leer algo de la IA, me pueden decir muchas cosas, pero yo tengo que probarla, Sí. tengo que hacer la robótica, tengo que estudiar, tengo que actualizarme. Eso no termina, y no es un tema de reto, es un tema de apasionarse por el conocimiento y viendo cómo nos lo puede aplicar, no solamente en su trabajo, sino también con las nuevas generaciones que vienen y personas a la par, que tú le ves el talento y que tú sabes que también ellos tienen la posibilidad de inclusive avanzar más que tú, pero eso es satisfacción. Y yo siempre digo que hay algo importante, no sé qué opinas tú, la actitud. Claro. La actitud ante todo, como en la vida. Actitud y también ver la vida con humildad. Uno nunca se las sabe todas. Totalmente. Uno aprende de todas las personas. Tocabas algo muy elemento. Hay elementos no solamente técnicos, hay elementos de líneas blandas. Ahí yo tenía el caso de personas cuando yo empecé de auditor me decían, explora. Me daban todos los libros, explore. Y eso me quedó aquí hasta el día de hoy. Y yo agradezco a esas personas que me dieron esa orientación. Y para eso hay que tener también humildad. Y eso te llena realmente al final, porque cada paso, cada nivel que avanzas te da una satisfacción que va más allá de lo material. Y algo bien importante, Yasmín, que siempre tengamos a Dios presente en todas las cosas que hacemos. Por supuesto. Somos hijos de Dios y estamos aquí también para servir, el conocimiento para compartir, pero poniendo a Él que nos dé esa energía, esa orientación. Lo hago todos los días hasta el día de hoy, y yo creo que eso a mí me llena muchísimo. Hay días pesados, Yasmín, en esta profesión, Sí. pero ese elemento ahí clave es algo que yo siempre digo que es la fuerza, y puede estar pasando de todo, pero tú ves la vida con satisfacción, con ánimo, porque hay algo más fuerte que también te da ese impulso, que es lo que está allá arriba. Excelente, Julio. Muchísimas gracias. No pudiste haber cerrado el mensaje de una mejor manera que incluyendo a Dios. Definitivamente coincido totalmente contigo. Y sí, o sea, ante todo mantener la humildad y siempre tener esa fe. Así Muchísimas gracias por estos momentos. Esperamos poder seguir compartiendo, y a todos los que hoy están escuchando nuestro podcast, bienvenidos. Muchísimas gracias, y pronto vamos a estar ofreciendo nuevos temas para que ustedes pues puedan seguir alimentando su conocimiento e inspirándose con personas como Julio Yoli, que hoy nos acompaña. Muchísimas gracias en nombre del Instituto de Auditores Internos de Panamá. Felicidades, Yasmín, por tu gestión al Instituto de Auditores Internos de Panamá por esta importante actividad o podcast. Hoy día, el Dr. Julio R. Yoli se desempeña como socio director de Global Advisory Solutions, una firma especializada en servicios de asesoría y consultoría, respaldada por alianzas internacionales y un equipo de profesionales con amplia experiencia en los mercados nacional e internacional. Desde sus oficinas en Panamá y Costa Rica, lidera equipos multidisciplinarios que brindan soluciones y servicios tecnológicos a organizaciones en toda Latinoamérica, así como en Estados Unidos y España. Su trayectoria profesional abarca áreas como transformación digital, auditoría interna, control interno, gobierno corporativo, gestión de riesgos y cumplimiento, auditoría y seguridad de tecnologías de información, ciberseguridad, privacidad y protección de datos, aseguramiento de soluciones tecnológicas y continuidad de negocios, aportando una visión integral para fortalecer la gestión y la resiliencia organizacional. Gracias a su visión estratégica, la firma se ha consolidado como representante regional de reconocidas soluciones tecnológicas de alcance mundial. Además, a través de Glotso Academy, impulsa el desarrollo profesional mediante programas de formación, acreditaciones y certificaciones internacionales respaldadas por prestigiosas entidades certificadoras. El Dr. Yoli mantiene una activa participación en comités técnicos internacionales y continúa fortaleciendo su experiencia a través del intercambio global de conocimientos, explorando nuevas culturas, tendencias y experiencias vinculadas a la transformación digital y la innovación, contribuyendo así con su equipo al desarrollo de mejores prácticas en beneficio de organizaciones y profesionales alrededor del mundo.